Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la mesa de conclusiones de este foro. En primer lugar voy a dar la palabra a Anabela Rivera, del Instituto Demos de Guatemala. Pues buenas tardes a todas y a todos. Hablando de reconocimiento, yo quiero hacer un reconocimiento muy especial por la oportunidad de estar participando en esta actividad. Un reconocimiento muy especial de parte del Instituto Demos a CONAVIM por el coraje de haber, la valentía de haber orquestado una actividad tan importante en este país y por permitirnos estar acá con ustedes. Yo vengo de Guatemala, soy la directora del Instituto Demos, una organización de derechos humanos que tiene una larga trayectoria en temas de prevención de violencia. Sabemos lo difícil y lo cuesta arriba que es trabajar estos temas y sobre todo tratar de integrar estos ejercicios multisectoriales en donde tratemos de alcanzar algún nivel de consenso, porque solo de esa manera, estableciendo alianzas entre los diferentes sectores, el sector académico, el sector público, las empresas, por supuesto el sector empresarial, las mujeres valientes, las organizaciones de sociedad civil, solo de esa manera, a través de estas alianzas se logran establecer, podemos alcanzar algunas metas y algunos objetivos. Estos son temas, como bien decían las compañeras de los paneles del día de ayer, son temas que se vienen discutiendo por mucho tiempo en la región y creemos que hemos avanzado poco, pero no es cierto. Nosotros como guatemaltecos nos sentimos muy, muy agradecidas con esta oportunidad porque fue mucho lo que venimos a aprender hoy. Estamos ahorita precisamente empujando campañas para definir una mejor manera de que las mujeres puedan hacer vida política en Guatemala. Lamentablemente hemos tenido malas prácticas cuando algunas mujeres han llegado a puestos de decisión muy importantes y eso desmotiva a continuar en esta vida política. Sin embargo, también hay que decirlo, ellas pusieron su granito de arena, los medios y la comunicación y las otras mujeres también pusimos una buena cuota para desprestigiarlas mucho más de lo que realmente fueron campañas muy exacerbadas y muy dolorosas. Y entonces cuando supe de esta actividad le pedí favor a Alejandra que nos dejaran participar, que queríamos estar aquí, que queremos aprender de ustedes, las mexicanas, porque de verdad dan cátedra de muchas cosas buenas y que a veces a uno se le olvida medir estos avances que nosotros los que venimos a escucharlas sí podemos encontrarle mucho sentido a los esfuerzos que están haciendo. Entre las grandes conclusiones, felicitarlas. Escuchamos todo el tiempo en las diferentes intervenciones el reconocimiento del trabajo, del esfuerzo del tema de derechos humanos, de la necesidad de hacer una vida activa como organizaciones de sociedad civil para recordarle al Estado que quiera olvidar sus obligaciones de cumplir
con estos convenios y con la legalidad de la obligación que tienen del respeto por los derechos humanos y por consecuencia el derecho que tenemos las mujeres de reclamar y de demandar que se reconozca nuestra presencia y el ejercicio de nuestros derechos en todos los ámbitos que nos corresponden como ciudadanas activas y propositivas de nuestros países. Así es que muchísimas gracias. Pretendemos hacer una réplica en Guatemala para toda la región centroamericana de un ejercicio como este. Esperamos ver algunas de las participantes que estuvieron acá compartiendo sus experiencias, sus luchas y de manera muy solidaria con nosotras las centroamericanas para alcanzar mejores niveles de participación para las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en nuestros países. Muchísimas gracias a CONAVIM, muchísimas gracias a cada una y de ustedes por todo lo que hemos aprendido en estos días. Gracias. Muchas gracias, Anabela. Solo comentarles que también vamos a replicar este foro a nivel regional en los diferentes estados de la República. Vamos a utilizar cinco regiones para llevar este mensaje a los diferentes medios de comunicación. Doy la palabra a Amadeo Díaz Moguel, es el director de RTC de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, igualmente quiero agradecer la invitación a CONAVIM. La verdad es que siempre ha sido una gran aliada y una gran impulsora en términos de medios de comunicación, que es lo que particularmente nos toca dirigir a nosotros desde la dirección de RTC. Reconozco la presencia de todos, y no solo de CONAVIM, sino de todos aquellos que también están integrando y acompañando este foro y lo que sigue, como comenta la comisionada, las réplicas que tendrá más adelante. Creo que a lo largo de estos 2 días han habido una serie de expertos, digamos, en temas de género y de violencia a la mujer, actores también relevantes, digamos, que cumplen su función dentro de los medios de comunicación, dígase los propios medios, por supuesto los publicistas, ya sea desde el punto de vista, digamos, electrónico o digital, que son grandes mundos o un nuevo mundo, como comentaba incluso el presidente del Instituto Nacional Electoral el día de ayer en la inauguración, que digamos es un nuevo descubrimiento, por así decirlo, dentro del ámbito regulatorio. En la inauguración también Ana Wesmes comentaba, digamos, que habían 3 grandes ejes que ella veía en términos de este foro y en términos, digamos, de los retos que hay para la igualdad de género y para la erradicación de la violencia de la mujer. Uno de ellos era el tema de paridad, el segundo, contenidos, y el tercero, protección reforzada. Me centro yo en el segundo, que digamos en términos regulatorios, que es lo que más nos compete a nosotros. Lo comentaban justamente en la mesa anterior. Efectivamente hay un gran despliegue, digamos, de estudios, de conocimiento adquirido, de prácticas, digamos, realizadas, incluso regulatorias. Han habido una gran conquista, digamos, de leyes, de lineamientos y demás. Sin embargo, creo que uno de los puntos principales, pues ahora también es tomar acción en torno a esto y ser actores no únicamente, digamos, pasivos, sino también activos en el reclamo de lo que vemos o de lo que leemos en radio, en tele, en internet. Existe una serie de mecanismos. Por un lado tenemos la ley de acceso, tenemos también los códigos de ética de los medios de comunicación. Hay que hacer uso también, me parece, de los defensores de las audiencias, justamente, digamos, en los temas que más vulneran esta construcción social, pues, machista, que es la objetivización de la mujer, la sensacionalización de la violencia a la mujer y, pues, al final la feminización también de la responsabilidad de esta violencia, que muchas veces va dirigida justamente, pues, al tema de mujer y no realmente a las condiciones de una nota informativa, por ejemplo, hablando en ese sentido. También, digamos, en términos de comunicadores y volviendo al tema de paridad, pues también exigir, digamos, que hayan voces femeninas al interior para que haya también una visión femenina desde este punto de vista. Los códigos, insisto, y hay una serie de mecanismos que hay que hacer valer, que ya están puestos, digamos, en términos de la ley. Por nuestra parte, digamos, hacemos revisiones de contenidos. Al final, pues hay una lucha, digamos, entre la censura y la libertad de expresión que muchas veces se platica, pero hay una serie de líneas, digamos, en donde hay mucho que hacer. Desde talleres de sensibilización, que lo hemos hecho ya con varios medios de comunicación, acompañado, por supuesto, con CONAVIM, también bajo una perspectiva, digamos, de niñas, niños y adolescentes, que al final, pues, va acompañado también desde la perspectiva de niñas en su apartado, digamos, de como menores de edad.
pero también, digamos, como sociedad, como consumidores de medios de comunicación, creo que tenemos una gran herramienta y hay que hacerla valer desde denuncias, desde las defensorías de las audiencias, que la voz se escuche realmente. Comentaban hace poco que justamente en campañas publicitarias, pues uno de los grandes inputs pues es precisamente el reclamo o la demanda social, digamos. O sea, hablando en términos de demandas, esta demanda no únicamente tiene que quedar, digamos, en un activismo muchas veces probablemente digital o de algún comentario perdido por ahí, sino hay formas de estructurarlo de manera más efectiva al final, para generar realmente cambios y para que también esos medios de comunicación, que en ocasiones es por falta de conocimiento, por falta de sensibilización, pues se hagan conscientes precisamente de que la normalización de estas conductas lo único que generan es un daño a la sociedad. Yo me quedaría con eso. Existen también consejos de autorregulación dentro de los medios de comunicación, dentro de los medios publicitarios. Pues hay que ser actores activos, digamos, en la demanda, digamos, de contenidos que incluyan mucho más la perspectiva de género y que radiquen precisamente estas representaciones que lo único que hacen es vulnerar y victimizar mucho más a las mujeres en ciertos sectores. Gracias. Gracias, Amadeo. Justo la idea del convenio que firmamos con la CIRT, que tuvimos el acompañamiento de RTC, es que las conclusiones de este foro, todas las preguntas que nos llevamos, es generar un mecanismo de capacitación a todos los medios del país, empezando con radio y televisión, y después continuar con medios impresos. Y bueno, paso la palabra ahora a Catalina Botero. Ella es exrelatora de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos y actualmente es directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Gracias, Catalina. Gracias, Alejandra. En los términos planteados por Anabela, yo quiero agradecer. Creo que este foro es importante por muchas razones, no solo por el tema, sino porque a pesar de que las que estamos acá tenemos una coincidencia en que hay que hacer, en la idea de que hay desigualdades que tenemos que combatir, está claro en el foro que hay perspectivas distintas. Y eso no siempre pasa, y eso enriquece el debate. Entonces yo quiero también agradecer la posibilidad de estar en un foro en donde no solo tenemos preocupaciones comunes, sino que las vemos de maneras distintas y tenemos maneras distintas de afrontarlas, porque creo que eso nos da más herramientas en la tarea que queremos hacer. Me han pedido que haga un resumen de las conclusiones, lo cual es muy difícil porque el foro ha sido enormemente rico. Quiero mencionar algunas conclusiones en los 3 puntos clave del foro. El primero, cuáles son los desafíos a grandes rasgos que estamos enfrentando. El segundo, los deberes y las obligaciones de los distintos actores en cuanto a la violencia contra las mujeres periodistas en entornos físicos y digitales. Y el tercero, la violencia de género, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluyendo la publicidad. En cuanto a lo primero, que fue la primera parte de ayer, cuáles son los grandes desafíos que estamos enfrentando, y parecería claro de todas las exposiciones que el desafío más importante que estamos enfrentando es una enorme resistencia a visibilizar la desigualdad. Y esa resistencia a visibilizar la desigualdad puede tener que ver con la resistencia a ceder privilegios. En una cultura patriarcal, pues claro que quienes han estructurado las relaciones de poder no están dispuestos a ceder privilegios, pero también tiene que ver con simple resistencia al cambio. Es decir, ahí hay una enorme gama de razones por las cuales esa resistencia se produce. Y hay muchos grises. Y está claro, particularmente en la mesa de la primera parte de la tarde, de la segunda parte de la mañana, que no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuáles son las causas de esa resistencia. Pero una de las expositoras dijo, yo creo que con buenas razones, mientras nos ponemos de acuerdo, hagamos cosas, hagamos algo. Unas piensan que la resistencia se debe a eso, a la resistencia a perder privilegios patriarcales. Otras dicen, mire, simplemente falta sensibilización, pero mientras nos ponemos de acuerdo, ¿qué hacemos? Y yo creo que la conclusión en esa primera parte de los desafíos frente al qué hacemos es, primero hablemos del tema y busquemos más y mejores maneras de hablar del tema. Pongamos el tema en la agenda y busquemos más y mejores maneras de llegar a audiencias a las que no hemos podido llegar. Y segundo, el papel fundamental de la academia en términos y de las organizaciones de la sociedad civil, de encontrar datos duros
que nos permitan ser más convincentes, no solo a partir de nuestras propias experiencias o de testimonios individuales, sino de datos consolidados, duros, que permitan mostrar que los reclamos que tenemos tienen un fundamento empírico incuestionable, incontestable. Eso frente a los desafíos. Ahora, frente al tema de la violencia contra las mujeres periodistas en entornos físicos y digitales, lo que se mencionó ayer es que existen claramente obligaciones estatales y una responsabilidad social de los medios de comunicación y de los intermediarios de Internet en materia de prevención de la violencia contra las mujeres periodistas. Las del Estado están claras, yo las mencioné ayer, las de los medios se han mencionado a lo largo de la jornada. Prevención que tiene que ver con la forma como cubren la violencia contra las periodistas, que tiene que ver con la capacitación y los mecanismos de protección que le ofrecen a las mujeres periodistas, que cubren sobre todo protesta social o hechos en los cuales pueden poner en riesgo su integridad, y responsabilidad social de los intermediarios de Internet, por ejemplo, haciendo más claras y accesibles las reglas de uso, las reglas comunitarias, pero también obligaciones en materia de protección del Estado, de los medios y de los intermediarios, y en materia de procuración de justicia. Evidentemente los medios no procuran justicia y los intermediarios de Internet tampoco, pero está claro que los casos más exitosos de procuración de justicia se producen cuando los medios y los intermediarios de Internet se ponen al servicio de la justicia y promueven y presionan por la realización de la justicia efectiva. Los pocos casos de justicia, de realización de justicia por violencia contra periodistas, se han producido porque hay una alianza fuerte y una presión fuerte de medios de comunicación en ese sentido. Y finalmente, en ese segundo gran componente de violencia contra las mujeres periodistas en los distintos entornos, aparece la idea de que Internet no solamente es un espacio en el cual se amenaza, sino que también es un espacio en el cual se resiste, es un espacio en el cual se empodera, es un espacio que podemos utilizar para hacer una contranarrativa que permita superar los estereotipos y combatir las distintas formas de violencia. Y en tercer lugar, el tercer gran tema que se tocó, que fue el de hoy, que se refiere a la violencia de género, medios y nuevas tecnologías. Y esta mañana se habló de dos cosas: qué tenemos que hacer en ese campo y cómo tenemos que hacerlo. Parece que sobre el qué hay más consenso, y hay más consenso porque las organizaciones de mujeres, particularmente a partir de la plataforma de acción de Beijing y, como se mencionó, de la sección J, y por supuesto de los dos tratados internacionales más importantes en la materia, pues han empujado una agenda compleja, como se dijo acá, y enriquecedora, para lograr reflexionar sobre los contenidos y el lenguaje de los medios de comunicación, no solamente sobre lo que no se debe publicar, sino sobre aquello que se debe publicar, esas historias que se tienen que contar, esas contranarrativas que se tienen que impulsar desde los medios de comunicación. Pero no se agota ahí esa agenda compleja. También incluye el acceso a la toma de decisiones, el acceso a las mujeres a la toma de decisiones, condiciones de trabajo equitativas, igual trabajo, igual salario, condiciones de trabajo que permitan que las mujeres puedan, por ejemplo, ejercer su maternidad de manera libre, sin presiones indebidas y sin costos desproporcionados, hasta los sanitarios para las mujeres que cubren deportes en medios de comunicación. ¿Sí? Esa agenda incluye múltiples temas y hay que abordarlos todos al tiempo, y no es exclusivamente el tema de los contenidos. En el cómo, y con eso voy a terminar, es donde actualmente hay más diferencias. No en los primeros, digamos, 5 cómo. ¿Sí? Parece que estamos de acuerdo en que hay que impulsar agendas de autorregulación en materia de contenidos, de impulso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones, manuales como por ejemplo el que se presentó ayer, claves para informar sobre violencia de género, los manuales a los que se refirieron hoy sobre cubrimiento de elecciones y procesos electorales, incentivos adecuados, como por ejemplo premios a las agencias de publicidad que incluyen la perspectiva de género, ese tipo de cosas, observatorios y empoderamiento de la sociedad civil. Parece que en eso no tenemos mayores divergencias,
parece que existe un acuerdo en que hay que impulsar cada uno de esos 5, por lo menos 5 componentes. Yo diría que la diferencia más importante se presenta en el papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado en el impulso de esta agenda? Está claro que si se trata de un Estado que incentiva y que premia y que recomienda, no hay demasiadas divergencias entre las personas que están en la mesa o que hemos estado en las distintas mesas, pero en el punto de las sanciones hay diferencias importantes. Y voy a cerrar con eso. A mí me parece que hay una paradoja entre quienes, por ejemplo, sostienen que los medios de comunicación son el brazo cultural de las estructuras patriarcales, y entonces tienen que ser frenados por el Estado. Sus contenidos tienen que ser sancionados por el Estado cuando van en contra de la igualdad y de la inclusión. Pero la paradoja a mí me parece que existe al entregarle al Estado esa función, porque si los medios son el brazo cultural del patriarcado, el Estado es el brazo político del patriarcado. Entonces, ¿por qué le entregamos al Estado la facultad de censurar contenidos cuando son el brazo político del patriarcado? ¿Van a censurar contenidos que nos favorecen? Porque yo les puedo poner cientos de ejemplos de leyes extraordinarias que le entregan al Estado la facultad de censurar contenidos o de sancionar contenidos que van en contra de la igualdad, en donde los Estados han utilizado esas leyes para castigar a sus opositores, a los críticos, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, porque son leyes tan ambiguas que permiten a las autoridades estatales simplemente excluir de la deliberación pública aquello con lo que no están de acuerdo. Entonces ahí el llamado es a ser cautelosos, a ser enormemente cautelosas y cautelosos, porque leyes que son hechas con muy buenas intenciones pueden ser utilizadas para fines contrarios a los cuales esas leyes fueron promulgadas. Yo creo en las leyes que promueven la igualdad, pero tengo un enorme temor frente a aquellas leyes que permiten censurar contenidos. En todos los otros campos la legislación tiene un espacio enorme de actuación, pero en el punto a la restricción de contenidos me parece que no estamos de acuerdo. Yo comprendo a las personas que tienen una posición distinta, yo tengo esta, y me parece que eso amerita discusiones muy respetuosas y muy serias de quienes estamos empeñadas en esta lucha, antes de hacer propuestas que pueden resultar perversas, en términos de que pueden ir en contra de los objetivos que estamos buscando. Yo solo quería mencionar esa última paradoja y cerrar ahí, y nuevamente agradecer el espacio para poder tener estas discusiones que creo que son enormemente importantes en todos nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Cedo la palabra a nuestro anfitrión, a Francisco Ibarra, del Instituto, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, gracias. Buenas tardes. Primero celebrar el fin de esta jornada. Es una jornada de 2 días, es una jornada que implica mucho trabajo. Quisiera decirles a los organizadores que junto con nosotros siempre contarán con un aliado, a CONAVIN, a los organismos no gubernamentales, a los medios de comunicación, a los organismos gubernamentales, instituciones de gobierno, que contarán con el Instituto de Investigaciones Jurídicas como un aliado para la promoción de los derechos de las mujeres, para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Como decía ayer, el Instituto no solamente es un centro de generación de conocimiento, sino que además es un espacio de liberación nacional y también regional, como este es un buen ejemplo, que tiene como objetivo promover el fomento de una cultura de respeto a los derechos y particularmente del respeto a los derechos de las mujeres. El Instituto va, en este sentido, vamos camino a la paridad de género. Del 100% de nuestros investigadores, ya 44% son mujeres. Mañana lo anunciaremos en el informe del director. Y solamente quisiera yo enfatizar un punto adicional a lo que se ha dicho en estos mensajes: el combate a la impunidad.
Me parece que es indispensable que luchemos para que el Estado encuentre a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. Tengo solamente 2 ejemplos que en lo particular me lastiman mucho. Uno es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, tenemos ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes son los responsables. Y desde luego tenemos el caso de los homicidios de las mujeres periodistas. Ninguna mujer periodista debería ser victimada en el ejercicio de su trabajo periodístico. Este es un reclamo permanente hacia el Estado y hacia los agentes no estatales que colaboran para proteger esta impunidad. Cuenten con nosotros como un aliado para la promoción de los derechos, la defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y para rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Para finalizar esta mesa, doy la palabra a Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación que le hicieron al Instituto Nacional de las Mujeres para estar hoy aquí con todas y todos ustedes. Felicito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Universidad de los Andes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral y a todas las instituciones y organizaciones que se unieron para realizar este encuentro de sensibilización en igualdad de género a medios de comunicación, y muy especialmente a la CONAVIM, porque no solamente son nuestras grandes aliadas en materia de igualdad y combate a la violencia contra las mujeres y contra las niñas, sino además son una institución fundamental para impulsar una cultura nacional de respeto de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Como presidenta del INMujeres, tengo la obligación de compartir con ustedes la urgencia que hay de concretar un enorme y completo cambio cultural en nuestro país, una transformación profunda en la que los medios de comunicación son indispensables para erradicar la discriminación y la violencia que en múltiples formas se expresa contra las mujeres y contra las niñas. La prensa, la radio, la televisión, las redes sociales y los diversos medios de la industria cultural, de entretenimiento, de información y comunicación pueden impulsar este cambio y mejorar la vida cotidiana de millones de mujeres mexicanas, teniendo siempre presente no humillarlas, ofenderlas o bajarlas, hablando siempre con respeto a su dignidad como personas, como seres humanos. Mucho de nuestro lenguaje, lo sabemos, está plagado de ofensas, de burlas y de discriminación hacia las mujeres, las niñas y los grupos más vulnerables como indígenas, pobres, mujeres discapacitadas. Es una realidad que en México todavía predomina la discriminación y la exclusión, y por eso es momento de cambiar esto. Como muestra, un botón. De acuerdo con los últimos resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, en el ámbito escolar, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia, con una prevalencia muy alta de violencia sexual ejercida por sus compañeros. 3 de cada 10 mujeres han vivido discriminación y violencia en sus centros de trabajo, principalmente de sus compañeros y jefes, con un promedio de 3 agresores por cada mujer. Muchas mujeres no pueden transitar libremente por las calles, tienen miedo a ser agredidas verbal o físicamente. Estos datos son reflejos de nuestra cotidianidad, de la discriminación y la violencia que viven niñas, adolescentes y mujeres. Violencia que nos indica que en México tenemos una arraigada cultura machista que tenemos que desaparecer. Si bien hay diversos esfuerzos para cambiar esta realidad en la publicidad y los medios, la mayoría de las veces cuando prendemos la radio o la televisión, cuando vemos los diarios, la publicidad y las redes sociales, nos encontramos frecuentemente con expresiones y estereotipos que nos muestran que la violencia y la discriminación contra las mujeres están inmersos, naturalizados y normalizados en nuestras expresiones comunes de todos los días. Las mujeres continúan apareciendo como objeto sexual, como personas de segunda, como tontas, dependientes, resignadas o felices por obedecer, acatar y respetar incluso algunas insensateces. Seguramente, al igual que yo, ustedes conocerán a mujeres que se levantan muy temprano, que recogen la casa, la limpian, la dejan lista, se llevan a los hijos a la escuela, van a sus trabajos fuera
del hogar, trabajan en el mercado y contribuyen significativamente al ingreso del hogar. De cada 100 mujeres en edad de trabajar, solamente 43% lo están haciendo en el mercado laboral formal. Y podría seguir mencionando un sinfín de actividades, incluso muchas mujeres que están participando en el desarrollo de su entorno, en mejorar su comunidad o en la política, y a pesar de todo y contra todo. Y yo creo que muchas de nosotras, compañeras que estamos aquí, sabemos de esa doble y triple carga de trabajo que tenemos todos los días. Yo siempre, y luego lo comento en los eventos, de que vivimos cansadas, que no nos da tiempo de absolutamente nada, ni siquiera de cuidar nuestra salud, mucho menos de luego seguirnos preparando o inclusive practicar algún deporte. Entonces, nosotros como mujeres decimos, a ver, tenemos que desarrollar acciones para lograr esa igualdad. Y en la medida en que logremos esa igualdad, es en la medida en que combatiremos la violencia contra las mujeres y contra las niñas en este país. Por eso nosotros agradecemos estos enormes esfuerzos, y aquí nuevamente agradecer a CONAVIM, quien ha liderado este proyecto, porque si no trabajamos de la mano, digo, instituciones, academia, organizaciones de la sociedad civil, y aquí ustedes, amigas y amigos periodistas, poco vamos a avanzar. Acciones que venimos realizando para lograr esa igualdad, pero en las que muchas veces, y en la gran mayoría, hemos encontrado el apoyo y el respaldo de ustedes, compañeras y compañeros que están en los medios de comunicación, que sabemos que todavía obviamente falta, que sí es indignante cuando abrimos algunas veces el periódico y dicen, mujer que fue asesinada, violada y demás. Y entonces muchas veces se nos olvida que estamos hablando de un ser humano con familia. Un ser humano que a lo mejor ese medio de comunicación cae en manos de sus hijas, de sus hijos, de gente querida. Y que al final yo digo, todas somos súper susceptibles a pasar cualquier cosa de esas. Por eso nosotras, yo les digo que como mujeres, el unirnos, el trabajar, el apoyarnos, y que tenemos grandes aliadas y grandes aliados. Solamente decir que en México los medios de comunicación son la principal fuente de información para la ciudadanía. De cara al inicio del próximo proceso electoral 2017-2018, los medios de comunicación pueden convertirse en grandes agentes de cambio hacia una verdadera democracia paritaria, dándole los mismos espacios y cobertura a mujeres y hombres, prestando atención a las propuestas, a los contenidos y a los programas. Su papel es clave para visibilizar las propuestas políticas de las candidatas y para evidenciar la violencia política que enfrentan para impedir su participación. Para concluir, solamente quiero destacar que si los medios no visibilizan las realidades de las mujeres, se continuará perpetuando la desigualdad. Una desigualdad que afecta a la salud de las mujeres y a su desarrollo personal. Una desigualdad que también afecta a la salud de las familias, limita el desarrollo y progreso del país, porque si la mitad de la población no está bien, se pierde la mitad del talento y la energía para lograr un México próspero, incluyente y en paz que anhelamos. Así que muchas gracias por estos esfuerzos. Agradecemos a todas las instituciones convocantes que nos hayan permitido el estar en esta clausura. Y si me lo permiten, nos ponemos de pie para dar término. Pues si me lo permiten, a las 14 horas con 20 minutos del día 5 de septiembre, damos por clausurada el primer encuentro regional para la sensibilización a los medios de comunicación, comunicar para la igualdad, los medios como constructores de una cultura de la paz, que todos estos conocimientos, que todas estas prácticas, que todas estas experiencias que aquí se compartieron realmente nos sirvan para mejorar la calidad de vida de las mujeres, esa imagen, y realmente podamos lograr esa igualdad que tanto anhelamos en este país, y de esta manera acabar con la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Enhorabuena, muchas felicidades y sobre todo muchas gracias por su tiempo y por compartir estos conocimientos y estas experiencias.